Venos aquí de nuevo, para bien o para mal. Perdón por la demora en este segundo video, pero había estado trabajando en otras cosas, había estado checando algunos datos y cómo se desarrollaba la situación tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Y pues también estaba estructurando un poco mejor el video, la forma en que voy a compartir con ustedes algunos datos que me parecen interesantes o importantes. Bueno, primero que nada quisiera hablar acerca de lo que está pasando en los Estados Unidos. Recientemente ya se liberó lo que viene siendo una reforma o un apoyo económico de Estados Unidos hacia sus ciudadanos, en donde van a ser 4.3 trillones de dólares para reactivar la economía. Ahora bien, si nosotros estuviéramos hablando en números, esto por cierto no es una cosa que yo haya sacado, esto lo leí, básicamente les correspondería a cada ciudadano $18,000. Desafortunadamente, esos $18,000 no les van a llegar. ¿Qué va a ocurrir? $16,800 van a ir para las compañías y para básicamente los bancos y cualquier otra pues, organización que los necesite, y los $1,200 restantes es lo que les va a llegar a las personas. Ahora bien, si a ustedes, igual que a mí, les parece terrible esto, no solo por el aspecto del poco apoyo económico que van a tener estas personas, esperen a que escuchen un poco más de esto, porque esta política, que a final de cuentas es rescatar a las compañías, como lo hicieron en el 2008-2009, es una forma que tiene el sistema en el que vivimos para privatizar las ganancias, pero hacer publicar las pérdidas. ¿Qué ocurre con esto? Básicamente, lo que el gobierno estadounidense está haciendo es, si de por sí ya tiene compañías que tienen mucho poder, mucho control en sus respectivas áreas de interés económico, lo único que van a hacer con esto es reafirmar las posiciones de poder de estas compañías, porque son, entre comillas, demasiado grandes para fracasar. Lo único que hace es, a final de cuentas, mantener una jerarquía de estas compañías para dejar que sigan controlando sus respectivas áreas, mientras que todas las otras compañías menores o en una posición menos privilegiada mueran por este tipo de crisis. Aquí también quisiera hacer una interesante observación. Desde la semana pasada estaba metiéndome un poco más en el tema de cómo están rescatando a las compañías en Estados Unidos, y algo que me llamó mucho la atención fue un par de notas respecto a cómo el dinero le está llegando a los bancos que están en necesidad de ser rescatados, obviamente. Ocurre que después de la crisis del 2008 hubo una reforma legal para que no se pusiera a votación los rescates de los bancos. ¿Qué están haciendo ahora? Directamente, cuando un banco de los que ellos consideran demasiado grandes para fracasar entra en una crisis, directamente se crea o se imprime, realmente no se imprime, solo se crea el dinero y se le manda directamente a los bancos. Esto, por supuesto, es obviamente una forma que va más allá de cualquier tipo de cuestión democrática, que básicamente no se ponga a votación ni que ocupen la opinión de personas para decir si hay que rescatar o no, sino que simplemente se haga por default. Les tiene que demostrar cómo están las cosas en la situación socioeconómica. Bueno, eso aquí en México, hasta donde yo sé, no está ocurriendo. El gobierno mexicano no está rescatando necesariamente a ninguna compañía. No estoy diciendo que eso sea mejor, pero sí hay que hacer una distinción clara al respecto. Dentro de esto mismo, dentro de lo de México, ha estado circulando una noticia de que, relacionado con Salinas Pliego también, debo de añadir con el video anterior, que se le condonó un total de, por aquí lo tenía, 6,000 millones de pesos básicamente. La nota es cierta, sí se le condonó eso. La cantidad exacta
que se le condonó a Salinas Pliego fue de 9.730 millones de pesos más o menos, pero lo que la nota dice más adelante es que este dinero fue condonado entre los años 2007 y 2015. No estoy tampoco, quiero aclarar, no estoy diciendo que si en este momento se le condonara, el gobierno estaría haciéndolo bien. No, no, en ningún momento estaría bien que a estas compañías, a estas personas que tienen compañías tan grandes, que se les condone dinero. Es correcto, en ningún momento. Se les debe de cobrar los impuestos que les correspondan para que las personas puedan, el resto de las personas podamos disfrutar de mejores servicios y de otras cosas. Es una cuestión lógica. Ahora bien, dentro del mismo artículo, ahondando un poco más en esto porque chequeé un par de fuentes diferentes, dice, en el reporte, privilegios fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos, hay una frase que me gustó mucho, es toda una idea que quiero compartir con ustedes. Dice, para que las amnistías sean realmente efectivas, deben ocurrir de manera extraordinaria, no manera común como ha estado ocurriendo hasta ahora. Y dice, si se utilizan constantemente, los contribuyentes, sobre todo los más ricos, comienzan a evadir o retrasar el pago de impuestos porque saben que en cualquier momento se les perdonará de nuevo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en México y en otros países que tenemos? Simplemente las compañías, los grandes capitales no están pagando lo que corresponden. Por eso cada vez que ustedes vean un servicio público que está en mal estado, un servicio público deficiente o alguna cosa similar, pregúntense, si yo estoy pagando mis impuestos, o incluso podríamos entrar en el tema de cómo es que tenemos tantas personas de clase media baja a baja que no pagan impuestos, y por qué nos enfocamos en ellos en vez de enfocarnos en las personas que realmente tienen el capital, que simplemente no quieren pagar los impuestos que les corresponden, haciendo evasiones fiscales, mandando su dinero a paraísos fiscales y demás, ¿no? Eso es otro tema, si gustan, lo podemos tocar más adelante. Además de esto, quería tocar el tema de qué es lo que está ocurriendo con los trabajadores. Aquí en México hay algunas compañías que por fortuna sí están respondiendo de manera positiva y están apoyando a sus trabajadores, mandándolos a sus casas con un goce de salario, si no un 100%, por lo menos un porcentaje alto por lo que he estado viendo. Pero en contraste tenemos países como Brasil y al parecer Chile que acaban de hacer un edicto presidencial para que las personas se vayan a sus casas sin necesidad de goce de salario. A los interesados les recomiendo que vean la actitud de Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, y qué es lo que está haciendo al respecto, que es básicamente lo que mencionaba con Salinas Pliego y con algunas otras personas aquí en México, que les importa un bledo lo que les ocurra a las personas de clase media o baja y trabajadores en general. Como dato también interesante, está Trump bloqueando varios estados, no enviándoles sus respectivas medicinas y apoyos debido a que los gobernadores de esos estados o no le caen bien. Sé que esto suena ridículo, están como si estuviera hablando de un adolescente o de un niño, pero no, esa es la razón por la que no les están enviando medicina, o simplemente porque no quieren que ese estado tenga mayor control sobre sus infectados por el coronavirus. Tenemos también dentro de este tenor más que nada, como detalle esencial es las personas que tienen que trabajar aquí en México, que son los más vulnerables a la pandemia, y esto lo habíamos tocado en el video anterior. Tenemos que ponernos a analizar la posición de privilegio que cuentan algunas personas que simplemente critican a estas otras personas, a los trabajadores que tienen que vivir con el salario o con lo que ganan día a día, y que no es para nada fácil que ellos dejen de trabajar solo por situaciones como esta, como el coronavirus. Entonces, necesitamos de alguna forma apoyarlos, no sé de qué forma, la verdad. Creo que, como dije en el video anterior, tendrían que salir al quite los empresarios y el gobierno para que esas personas no mueran ya sea por el coronavirus o por el hambre.
eh, pero veo en redes sociales que sí hay muchas personas que no tienen empatía alguna con las clases bajas o con las personas que están en esas posiciones y me parece deleznable, por no decirlo de otra forma. Bueno, am, dentro de, dentro de esto también quisiera mencionar por qué el gobierno no está saliendo a apoyar a estas personas. Lo que he visto, o los artículos que he leído al respecto, me dejan claro que el gobierno de México, por X o Y razón, no quieren endeudarse. Con esto me refiero a la cuestión de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para apoyar a estas personas y mantener una semblanza de normalidad en el ámbito laboral. ¿Por qué lo están haciendo? Por eso mismo, supongo, no quieren endeudar, el gobierno actual no quiere endeudarse y puedo entender un poco el por qué, pero en una cuestión de crisis creo que es necesario proteger a las personas más desvalidas o más vulnerables. Así que, a pesar de que entiendo el motivo por el cual no quieren hacerlo, no puedo condonarlo, no estoy de acuerdo. Y por eso digo que también los empresarios tendrían que salir a quito, o las personas. Perdón, cuando me refiero a empresarios no me refiero a una persona que tenga una compañía con 5 personas o 4 personas, no, me estoy refiriendo a las personas que controlan la mayor parte del capital del país. Solo para aclarar. Am, y por supuesto, para finalizar, habrá personas que después de ver este video y el anterior me dirán, bueno, es que esto que está ocurriendo obviamente es un capitalismo corrompido, esto es un capitalismo falso. No, no, no se engañen, por favor. El hecho de que todos estos recursos se estén concentrando en solamente un grupito de personas en sus respectivos países o a nivel internacional es cómo funciona el capitalismo. La cuestión de que el capitalismo libre, el neoliberal o liberal, por la política laissez-faire, es francés, que la mano libre del mercado va a solucionar las cosas es una falacia. Esta crisis es lo que está revelando. Así que les pido por favor que consideren, no es un argumento el decir que el capitalismo como tal es fantástico y que esto solamente es porque las personas que, que se están aprovechando de esto son capitalistas malignos o algo por el estilo. No, no es el caso. Pónganse a analizar por favor, o si gustan lo podemos tocar en otro momento, un poco de teoría económica respecto a cómo funciona el capitalismo, cómo el fin del capitalismo es básicamente la alocación o el movimiento de recursos de uno u otro tipo hasta a cierto número de personas, un grupito selecto por supuesto, y el culto que se le da a esas personas, a esos hombres exitosos de negocios. Voy a cortar el video en este momento, ya son 13 minutos básicamente, pero creo que con la información que les acabo de compartir es suficiente para que se den una idea de lo que pasó en estos últimos días. Como siempre les agradezco y espero poder compartir el siguiente video en un par de días. Gracias.